el camino de Dios que fue hecho para nosotros. 520900 predicó un día de septiembre de 1952 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 3 minutos, juntos ahora, sostengan en alto, bien fuerte ahora. Sublime gracia. Qué dulce el sonido, que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado, era ciego, pero ahora veo. Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de venir a ti. Primero, no podemos venir excepto por Cristo. Por lo tanto, ponemos su nombre por delante de nuestra oración. Y luego sabemos por su palabra que la responderás, porque pedimos en su nombre. No hay justicia propia, nada que poseamos que pudiéramos hacer. Pero solo por gracia venimos, pidiendo en el nombre de Cristo. Padre, puede que haya muchos hombres y mujeres aquí, alrededor de este edificio esta noche, que sean pecadores. Tú moriste por el pecador. Que esta sea la noche en que Dios hable a sus corazones y los llame por su gracia al reino. Concédelo, Padre. Tal vez hayan desperdiciado muchos años, vagando en pecado, pero que esta sea la hora. Dos gracias, Señor, por Bill y Paul esta noche, mi pobrecito niño huérfano, zarandeado. Gracias, Señor, por darle el Espíritu Santo como garantía ahora de que algún día glorioso volveremos a ver a mamá, y de que todo estará bien. Oh, Dios, que los ángeles se lo hagan saber hoy. Ella lloró tanto al morir. Sirve a Dios. Algún día Bill y Paul sería un hombre y recibiría el Espíritu Santo. Sus oraciones son respondidas. Dios, bendice al niño ahora. Que siga los pasos del maestro. Cómo temblaba su vocecita cuando dijo, papá, acabo de recibir el Espíritu Santo. Estoy tan feliz. Dios, que esa sea la experiencia de cada persona no nacida de nuevo aquí esta noche. Que reciban el Espíritu Santo esta noche. Si hemos cometido algún pecado, perdónanos, Señor. Sana a los enfermos. Venda a los quebrantados de corazón. Y ahora, Señor, ni siquiera sé por dónde empezar a hablar esta noche, pero tú proveerás. Yo creo en ti y te pido que nos des algo que ayude al pueblo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Isaías 35:1 Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Isaías 35:2 Florecerá profusamente, y se alegrará con alegría y canto. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 35:3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas vacilantes. Isaías 35:4 Di a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, y con pago. Él vendrá, y os salvará. Isaías 35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35:7 Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, su guarida será hierba de cañas y de juncos. Isaías 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. Isaías 35:9 No habrá allí león, ni bestia subirá por él, ni se hallará allí, sino que allí andarán redimidos. Isaías 35:10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. 3 Solo para una breve lectura de las Escrituras, deseo leer Isaías 35. Porque mis palabras fallarán. La palabra de Dios nunca fallará. Por lo tanto, ningún servicio está completo sin primero leer las Escrituras. El desierto. Los lugares solitarios se alegrarán por ellos. Y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará incluso en el gozo, cantando. Y la gloria vendrá al Líbano. Le darán la excelencia del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria del Señor, y la excelencia de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afirmad las rodillas que flaquean. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios vendrá con venganza, sí, Dios con recompensa. Él vendrá y os salvará. Él abrirá. Los oídos de los sordos se destaparán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque en el desierto brotarán aguas, y arroyos en la soledad. La tierra reseca se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantiales. En la morada de dragones, donde cada uno se acueste, habrá hierba, juncos y juncos. Allí habrá una calzada y un camino de santidad. Los impuros no la recorrerán. Pero será para aquellos. Los caminantes, aunque necios, no se extraviarán. No habrá allí león, ni fiera irá. Por ella, no se hallará allí. Pero los redimidos caminarán por ella. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con cánticos y gozo eterno sobre sus cabezas. Obtendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el suspiro. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Quiero hablarles esta noche, si Dios quiere, solo unos momentos. Estaré atento para no entretenerlos demasiado esta noche. Después de los servicios de esta semana, intenté mostrarles a las personas que no hay necesidad de tener miedo. Lo peor que el diablo puede infundir en ti es el miedo. Si tuvieras cáncer y no tuvieras miedo, y creyeras que Dios te sanaría, no estarías tan mal. Que Dios se encargue de eso. Si estuvieras enfermo, sea lo que sea, si no tuvieras miedo. Así que el miedo es una de las peores cosas que Satanás puede infundir en una persona. Esta semana he intentado demostrar con las escrituras que quien nace de nuevo en el reino de Dios no tiene nada que temer. Estás completamente seguro en Jesucristo. Todo lo que el Padre me ha dado, dijo, vendrá a mí. Nadie puede venir a menos que el Padre lo llame. El Padre tiene que guiarlo hacia mí. Y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Y todo. Nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Nadie es mayor que él. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de vida, de muerte a vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, no tendrá, pero tiene, tiempo presente, vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por tanto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahí lo tenéis. Sellados hasta el día de vuestra redención. No solo de un avivamiento a otro, sino hasta el día de vuestra redención. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo vino el Espíritu Santo esta mañana y nos bendijo? Nos mantuvo aquí hasta la 1:30, desde las 9:30. ¿Cómo nos bendijo? Ahora, esta noche, quiero hablar sobre. Isaías dijo aquí, habrá una calzada y un camino de santidad. Ahora, quiero hablar sobre el camino de Dios que ha sido creado para nosotros. Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. Ahora bien, si fuera a Nueva York, lo mejor que podría hacer no sería intentar averiguar geográficamente dónde estoy y dirigirme hacia el norte. Lo mejor sería conseguir un mapa y seguirlo. Es así. Una carretera. Si no, me meto en problemas. No hay atajos en el reino de Dios. Ya sabes, intentamos atajar. Nos metemos en un charco y nos hundimos en el lodo. Y eso es lo que hacemos cuando nos salimos de la gran carretera de Dios. Dios ha trazado un camino. 8. Cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, siguieron el camino de Dios. Este conducía al Mar Rojo. Es extraño que Dios guiara su camino por ese camino. Pero su camino atravesaba el mar. Así que, cuando llegó el momento decisivo, e Israel se paró frente al mar, el camino de Dios lo cruzó. Entonces Dios miró hacia abajo a través de la columna de fuego, el mar se asustó y retrocedió, e Israel cruzó por tierra seca. El camino de Dios lo atravesó.
Éxodo 15, 23. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le llamaron el nombre Mara. 9. Luego se dirigió al desierto, al manantial de Mara, aguas amargas. ¿No es extraño que Dios guiara a sus hijos por aguas amargas? Pero todos siguen el camino. Pero cuando él estaba allí, el remedio para las aguas amargas estaba en la orilla. Moisés cortó un árbol y lo arrojó al agua, y se volvió dulce. Algunos por las aguas, otros por el diluvio, otros por pruebas profundas, pero todos por la sangre. Así es como Dios guía a sus hijos. El camino de Dios, el camino provisto por Dios. Si los hijos de Israel hubieran tenido que intentar desviarse y rodear este camino, se habrían metido en problemas. Tuvieron que seguir la nube de fuego, la columna de fuego que los guió. La siguieron. Y si la Iglesia esta noche solo sigue la columna de fuego, el Espíritu Santo hará que Canaán sea tan segura como cualquier otra. Dios tiene un camino provisto. 10. Hay dos caminos por los que un hombre puede ir, su camino o el de Dios, y ese es el correcto o el incorrecto. Tu camino siempre es el incorrecto, y el de Dios es el correcto. No puedes estar en tu propio camino y en el de Dios al mismo tiempo, así que debes salirte de tu propio camino para que Dios pueda tener el suyo en ti. Así es. Dios provee un camino. El hombre siempre ha querido hacer su propio camino. En el jardín del Edén, Dios creó al hombre para que no tuviera que cambiar de opinión. Dios lo hizo perfecto, pero el hombre quería su propio camino. Quería manipular. Quería descubrir. Y luego, tan pronto como cayó. Hemos visto eso esta semana, en los estudios de las Escrituras. Se hizo una religión. No esperó a que Dios le hiciera una. La creó él mismo, pero descubrió que su religión, su fachada, no funcionaría. Así siempre ha sido el hombre. Quiere su propio camino. Pero Dios tenía un plan. Así que el hombre hizo hojas de higuera y se las puso encima, a él y a su esposa, pero cuando compareció ante Dios, descubrió que eso no funcionaría. Y les digo, amigos, muchos hombres, y esta noche, que están llegando al final del camino, descubrirán que esa religión superficial a la que se aferran no funcionará. Solo nacer de nuevo funcionará. Jesús dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no entrará en el reino. De ninguna manera, no importa si es metodista, bautista, presbiteriano, o lo que sea, no entrará hasta que nazca de agua y del Espíritu. Nacer significa que ha cambiado. Tiene que morir antes de poder nacer. Así que tienes que morir a ti mismo, renacer en Cristo Jesús. Así es. Juan 3, 5 respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 11. Ahora, quiero que se fijen, él se encontró intentando abrirse camino. Esta mañana vimos cómo Caín intentó abrirse camino. Trajo manzanas, peras, melocotones y calabazas, lo que fuera, las puso sobre el altar y dijo, Señor, he construido un altar. He construido una iglesia. Soy un buen miembro de la iglesia. Voy a la iglesia todos los días. Vengo aquí, he construido el altar. He puesto el sacrificio sobre él. Ahora voy a arrodillarme y orar. Y ahora, Señor, quiero que me recibas. Pero Dios lo rechazó. Y ese mismo espíritu religioso de siempre vive en la iglesia hoy, el mismo, tan religioso como puede serlo, y no sabe más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. Saben que esa es la verdad. Espíritus religiosos. No piensen que Stalin es el anticristo. La Biblia dice que los dos espíritus estarían tan unidos que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. Mateo 24, 24 porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 12. Descubrimos que Judas Iscariote descendió, salió, se regocijó y predicó el Evangelio, y regresó gritando y alardeando, pasándolo en grande con el resto de los discípulos. San Mateo, capítulo 10. Pero él siguió a los discípulos, aunque el diablo encarnado también lo siguió. Como Jesús era el Dios encarnado, el Caín y el Abel del huerto del Edén. Pero cuando llegó el momento de ir a Pentecostés y recibir la bendición, mostró su rostro. Y cuando se habla de nacer de nuevo, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, 9 de cada 10 veces, esos espíritus mostrarán su rostro, lo que son. Dirán, eso es fanatismo. Déjalo ya. Hermano, es el camino que Dios ha provisto para el hombre hoy. Aleluya.
13. Miren, Dios siempre ha dispuesto un camino. Dios tiene la obligación de hacerlo. Dios le abre un camino a la naturaleza. ¿Por qué tenemos estas grandes inundaciones en el país? Si cortas la madera y cosas así, la dejas arrastrar. Construyes una presa aquí y llenas el lecho del río. Ahí va el agua. Interfieres con la naturaleza. Dios tenía un camino previsto. Eso es lo que causa el diluvio. Todo lo que el hombre manipula, Dios lo ha perfeccionado, luego tú lo imperfeccionas. Así es. 14. Ahora, por ejemplo, como los patos. Me gusta observarlos, de temporada en temporada, cuando voy de caza a la montaña. Estaba allí en otoño. Bueno, todos los patos vienen de Luisiana y de allá abajo, y de los pantanos. Y van al norte, se establecen, hacen un nido y crían a sus patitos. Luego, los pequeños crían, quizás alrededor de septiembre, en esta época del año, o a finales de septiembre. Y entonces el pequeño pato, el pequeño macho, nunca ha salido de ese estanque. Está justo ahí, en un estanque. Después de un rato, la escarcha sube a la montaña. Un poco de nieve cae allí arriba, y una brisa fría sopla por la montaña. Ese pequeño pato lo siente. Ahora bien, nunca ha estado en ningún otro lugar que no sea ese estanque, todavía no tiene un año. Levanta la cabeza, grazna un poco, y corre al centro del estanque, y grita Hong Kong. Todos los patos del estanque se le acercan. Todos saben que es un líder nato. Y ese pequeño pato se alzará del estanque, sin brújula ni nada, e irá directo a Luisiana, a los arrozales, como pueda. 15. Parece que los cristianos deberían tener sentido común, ¿no? Así es. Cierto. ¿Por qué? Dices, es instinto. No, siguen el camino que Dios les ha dado. Dios les dio un camino, un instinto que los guía, y lo creen. Pero Dios le dio al hombre el Espíritu Santo, y él lo rechazó, quiere su propio camino. Pero Dios nos ha dado un camino. Aleluya. Me siento un poco religioso esta noche, después de esto y de unas cuantas noches de avivamiento. Fíjense, ahí está. Sí, Señor. Ese pequeño pato irá allí. 16. Y te diré algo más. Saldrías aquí, y un periódico diría, mañana hará buen tiempo, e irías de caza y verías a esos conejos asentándose en ese pasto. No te interesen esos periódicos. Miras a esa cerda vieja quitar las cáscaras de la ladera norte de la colina y llevarlas allá, la ladera sur, y hacer su cama allí. Sabe más del tema que todos los comentaristas del mundo. Cierto. Tiene instinto. Se mueve por la ladera sur, para esconder ese frío viento del norte que viene. Madre mía. Si un cerdo tiene la sensatez de esconderse de la brisa, ¿qué hay de ti con el Espíritu Santo? Aleluya. Ese es tu instinto. Sí, Señor. Y Dios les dio un instinto. Es el camino que Dios les ha dado. Viven según el camino que Dios les ha dado. Tomás una flor, cuando muere, se entierra. No es su fin, sino que vuelve a vivir. Dios le ha dado un camino, y él cree en él. Dios siempre ha dispuesto un camino. A veces no pasa por cosas agradables. A veces atraviesa las dificultades. Pero es el camino que Dios ha provisto. Dios lo hace de todos modos. En una ocasión, un hombre se interpuso en el camino que Dios le había provisto. Tuvo que atravesar un foso de leones, pero siguió el camino que Dios le había provisto. Dios lo rescató. Aleluya. Daniel 3:12. Hay algunos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No sirven a tus dioses, ni adoran la imagen de oro que has levantado. 19. Puedo ver a unos niños hebreos sentados allá en Babilonia una mañana. Se negaron a inclinarse ante un ídolo. Así es. Dijeron, no lo haremos. Toquen toda la música que quieran y toquen sus cornetas y trompetas, pero no nos inclinaremos ante su ídolo. Aleluya. Denos más Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Sí, Señor, que no se inclinen ante sus cosas mundanas. No tenemos que rendirnos. Dios nos ha hecho libres por el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Señor. 20. Ahora, puedo ver allá abajo, una mañana. Acerquemos nuestras cámaras un momento y observemos. Puedo ver a esos muchachos allá abajo, una mañana. Dijeron, miren, el rey dijo, a todo el que no se incline, lo arrojaremos al horno de fuego. Y fueron y oraron toda la noche. Al día siguiente, cuando se escuchó la voz de que se inclinarían ante la imagen, le dieron la espalda. Entonces él se acercó y dijo, muchachos, ¿hicieron eso? Sí.
Bueno, calentaremos el horno 7 veces más caliente que nunca. 21 ¿No es extraño? Había una pasarela tendida aquí, que subía hasta la boca del horno. Toda Babilonia estaba roja esa mañana, el fuego rugía. Puedo ver al rey Nabucodonosor, como un hombre moderno hoy en día, allí diciendo: ahora, quememos toda esa religión del Espíritu Santo de esos hombres. Ah, sí, ¿no creen que el diablo no los quemará? Claro que sí. Pero recuerden, el Espíritu Santo es fuego mismo. 22 Ahora, quiero que observen. El camino de Dios condujo directamente a esa pasarela. Puedo ver a Sadrach, Mesach y Abednego, marchando a la muerte. Puedo oír a Sadrach decir: Abednego, ¿oraste hasta el final? Sí. De acuerdo. ¿Estás seguro de que estás en el camino de Dios? Sí, Señor. Y Dios dijo en su palabra que no nos inclináramos ante los ídolos, y no lo haremos. Dios puede librarnos de este horno de fuego. Pero si no lo hace, ¿qué importa? No nos inclinaremos. Vamos por el camino provisto por Dios. Puedo oír a alguien decir: ¿estás seguro de que tienes el camino provisto por Él? Sí. Aleluya. Algunos dicen: bueno, ¿no crees que toda esa gente podría tener razón, y no tú? No, Señor. La Biblia lo dice, y nos quedamos con ella. Directo a esa pasarela. Puedo. El calor justo. El calor intenso era casi. Mató a los hombres que los criaron. Daniel 3:17 He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. 23 Estaban a punto de entrar. Dios no había dicho ni una palabra. Seguían caminando por el camino indicado. Caminaron hasta la boca del horno. Ya era hora de que entraran en el horno de fuego, ¿saben? Tengo una imagen terriblemente oscura aquí frente a mí ahora mismo. Hombres que intentan vivir fieles a Dios, andar por el camino que Dios ha provisto, a punto de ser quemados. ¿Qué imagen? 24 Fíjense, algo está sucediendo aquí abajo todo el tiempo, y algo está sucediendo allá arriba, al mismo tiempo. Miremos un poco allá arriba y veamos qué sucede. Puedo verlo sentado allí, con sus vestiduras principescas a su alrededor. Aleluya. Puedo ver, lo primero, viniendo de la derecha, un gran ángel llamado Miguel. Tienen uno allá arriba. ¿Sabían eso? Puedo oírlo subir corriendo a su lado y decir: Maestro. Puedo verlo sacando su espada del escudo, así, y decir: ¿han visto Babilonia esta mañana? Hay hombres que siguen el camino provisto por Dios. Hay hombres dispuestos a sellar su testimonio esta mañana. Nuestros hermanos están a punto de ser quemados. Puedo oírlo decir: déjenme bajar. Cambiaré la imagen. Creo que pudo haberlo hecho. Lo creo. Puedo oírlo decir: no, no puedo dejar que lo hagas. Gabriel, has sido Miguel, has sido un ángel muy bueno. Así que guarda tu espada, ponte firme allí. 25 Aquí viene otro ángel. Se llama Ajenjo. Amarga las aguas. Sube y dice: Maestro, mira allá abajo. Tengo todo el control de las aguas. Me lo entregaste en la destrucción antediluviana, y arrasé con todo el mundo, excepto con Noé y su pueblo. Ahora, dijo, déjame bajar y borraré a Babilonia del mapa. Puedo oírlo decir: Ajenjo, puedes hacerlo, es cierto, pero no puedo dejarte ir. Es un trabajo de la magnitud de un hombre. Ja, ja. 26 puedo verlo alzado, así. Están a punto de dar el último paso. Puedo verlo extenderse y decir: vengan aquí, a una gran nube de tormenta suspendida allá atrás. ¡Ay, Dios! Le obedeció. Puedo verlo, oírlo decir: viento del este, norte, oeste y sur, vengan aquí y traigan esta nube de tormenta. Los conduciré como caballos. Me sentaré sobre esta nube de tormenta, esta mañana, como un carro. Voy a bajar a Babilonia, yo mismo. Aleluya. Puedo verlo extenderse y tomar un rayo en zigzag y estrellarlo en los cielos, así, justo cuando dan su último paso, caminando por el camino provisto por Dios. Y casi al llegar allí, él pasó junto al mar de la vida y tomó una palmera, y estaba allí de pie, abanicándolas con la brisa. Aleluya. Él siempre está ahí cuando los hombres caminan por el camino provisto por Dios. Sí, Señor. 27 Hubo una vez un viejo predicador charlatán, un viejo predicador de santidad, allá, hace mucho tiempo, llamado Noé. Dijo: ¿sabes? Va a llover, va a venir una tormenta. Puedo oír a la gente diciendo:
Oigan, ¿oyen a ese viejo predicador? Dijo, va a llover. Pero si nunca ha llovido sobre la tierra. ¿Iba a llover? ¿De dónde salió esa agua? Bueno, busquemos a los científicos y averigüemos si hay agua allá arriba. No, no hay agua allá arriba. ¿Qué pasa? Ese viejo predicador está loco. Pero Dios lo ordenó. Dios dijo, prepara un arca, Noé, para la salvación de tu casa, para la salvación del pueblo. Y Noé tuvo la sensatez de hacerlo. Eso fue todo. Vino y preparó el arca. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 28. Y un día, oía a algunos de ellos hablando en la esquina de negocios. Algunos decían, oye, ¿qué hay de esa historia de la lluvia allá arriba, de ese viejo predicador charlatán que decía que iba a llover allá arriba? ¿Alguna vez has oído algo así? Y se cree que está en el camino provisto por Dios. Y lo estaba. Amén. De repente, hubo un trueno y un relámpago. Puedo ver a la vieja, enorme, vieja mamá camello allá afuera, mirar hacia arriba y decir, papá camello, ¿oyes lo que fue eso? Fue un trueno. Eso es lo que dijo Noé. Vamos al arca. Bajaron la colina. Y entonces llegaron papá caballo y mamá caballo, y todas las demás parejas, directamente al arca, una por una. Dios cerró la puerta y envió la lluvia. Noé estaba en el camino provisto por Dios. Algunos se subieron a troncos y dijeron, flotaré. Pero les diré que, cuando las tormentas empezaron a azotar, el arca se elevó. Aleluya. Estaban en el camino provisto por Dios. Dios siempre bendecirá a quienes anden por el camino provisto. Él nunca proporcionó un tronco. Él nunca proporcionó esto. Él proporcionó un arca. 29. Y hoy, hermano y hermana, hay un camino provisto para hombres y mujeres, y es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió allá en el Calvario, y por su sangre tenemos remisión de pecados y podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, como aprobación de Dios, de que nos ha aceptado en su Hijo, Cristo Jesús, con seguridad y protección. Aleluya. 30. De todas formas, me van a llamar Santo Rodador, así que mejor empieza ya. De acuerdo. Me siento bastante bien. De acuerdo. ¿Crees eso? Ese es el camino de Dios y el único camino. No es el camino metodista, ni el bautista, ni el presbiteriano, ni el pentecostal. Es el camino de Cristo. Cristo es el camino provisto por Dios. Él es el sacrificio provisto por Dios. Él es Jehová Rapa. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Manasés. Cuando Abraham ofreció a Isaac, llamó al lugar Jehová Jireh, el Señor se proveerá un sacrificio. Y ahí está, el Hijo de Dios. Amén. Dios siempre encuentra una salida. Sí, Señor. 32. Una vez, un viejo predicador predicaba allí, llamado Eliseo. Subió, miró el campo y dijo, les digo que es lo más horrible que he visto. El viejo rey se casó con una pequeña Jezabel, con la cara tan pintada que, la única mujer de la Biblia que se pintó la cara. ¿Y saben qué le hizo Dios? La echó a los perros. Es la única que conozco. Sí, ven a una mujer con la cara muy pintada, ¿saben cómo llamarla? Digan, hola, señorita albóndiga. Eso es lo que es, como carne de perro. Ay. Escucha, hermano, acabo de regresar de África. Esas cosas vienen del paganismo. Los paganos se pintan. Hermano, cuando un hombre o una mujer se reconcilian con Dios, no tienen que decírselo. Se avergüenzan. Aleluya. Así es. 33. Vaya. En cuanto te des cuenta, todos estos israelitas estarán haciendo eso. Elías dijo, Señor, cierra los cielos. Haz algo al respecto. Dios habló y dijo, ahora, Elías, te diré lo que debes hacer. Baja y habla con Acab. Y entonces apareció un viejo predicador, caminando por allí, con un gran trozo de piel de oveja así, la cara surcada de bigotes como un gusano lanudo. Se acercó al rey y dijo, el rocío ni siquiera llamará, caerá hasta que yo lo llame. Aleluya. Estaba en el camino provisto por Dios. Sí, Señor. Ah, quítate de aquí, fanático. Bien, sabemos lo que hacemos. 1 Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 34 El anciano Elías dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Tú provees el resto del camino. Ya lo he hecho. Dijo: Sube allá junto al arroyo de Kerit y siéntate. De acuerdo, es un lugar muy malo, pero subiré y me sentaré. Dijiste: Sube allí. Si tu camino lleva allí, subiré. Subió y se sentó. Dijo: Ahora, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Quédate allí. Quédate allí. 35 Y de repente, empezó a tener hambre. Dijo: Señor, tengo un poco de hambre. Y entonces pasó un cuervo. Algunos dijeron: Miren a ese viejo predicador santo rodador sentado allí en la colina. ¿Acaso no está loco? Bueno, ese tipo sentado allí al sol se va a morir. Es un fanático. Y de repente, todas las aguas se secaron. No había agua potable en la tierra. Pero cada vez que Elías quería beber, simplemente se agachaba al arroyo de Kerit y bebía. Entonces, cuando tuvo hambre, pasó un cuervo con un sándwich en la boca y le dijo: Aquí tienes, Elías. Uno dice: ¿De dónde sacó el cuervo? ¿Cree eso, hermano Branham? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quiere decir que un cuervo le trajo de comer a Elías durante 3 años y 6 meses? Lo creo. Dime, ¿de dónde lo sacó? No lo sé. Lo único que sé es que el cuervo lo sacó de algún sitio, se lo llevó a Elías. Elías lo comió y vivió 3 años y 6 meses de ello. Así es. Lo creo. 36 Es lo mismo con: dices, ¿qué te hace tan feliz? ¿Qué te hace temblar el brazo? No lo sé. Lo único que sé es que el Calvario lo pagó, y la Biblia lo enseñó, el Espíritu Santo lo trajo, lo tengo. Aleluya. Ni siquiera sé de dónde vino, pero lo tengo. Aleluya. Así es. No puedo decirte de dónde viene, pero llegó. ¡Ay, Dios! Hace que tu abrigo te quede mejor. Claro. Aleluya. No te emociones. Eso significa alabado sea nuestro Dios. Amén. Eso significa que así sea. ¡Ay, Dios! Claro que sí. No lo sé. 37 Y decían que estaba loco, sentado allí. Vaya. Llegó la hora de comer, y llegó el portero de color y dijo: Aquí tienes, Elías. Aquí tienes tu desayuno. Estaba mejor que la mitad de los que estaban aquí esta noche. Me imagino que no hay muchos aquí esta noche con sirvientes de color. Pero tenía algunos sirvientes de color, algunos cuervos que le traían algo de comer en cada comida. Aleluya. Gloria. Dios tenía un comedor en algún lugar. Lo arregló, lo preparó y se lo envió. Aleluya. Ese mismo Dios vive y reina hoy. Se mantuvo en su camino. Dios le dijo: Sube y siéntate, y así lo hizo. Eso fue todo lo que sabía hacer. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es verdad? Así es. Amén. Sí, Señor. 38 Un niño iba por la calle un día y dijo: Aleluya. Aleluya. Acababa de recibir el Espíritu Santo. Un viejo infiel, sentado en un rincón, le preguntó: ¿De qué estás tan contento, jovencito? Dijo: Oh, Jesús me acaba de salvar y me llenó del Espíritu Santo. Dijo: Estoy tan feliz. Dijo: Mira, ¿qué tienes en la mano? Dijo: Mi Biblia. Dijo: ¿Crees eso? Claro. Dijo: ¿Crees todo? Todo. Dijo: ¿Crees esa historia de Jonás? Sí. Dijo: ¿Crees que la ballena se tragó al hombre? Sí, señor. Lo creo. Dijo: ¿Cómo vas a demostrarlo de otra manera que no sea con fe? Ella dijo: Bueno, cuando llegue al cielo, le preguntaré al hermano Jonás. El infiel le preguntó: ¿Y si el hermano Jonás no está en el cielo? Dijo: Entonces tendrás que preguntárselo a él. Aleluya. Solo le queda un lugar: el infierno. Si rechazas el camino de Dios, tienes que ir al infierno. Tienes que ir. Es la única otra opción. Así que estás en una u otra dirección. Amén. De acuerdo. Puedo verlo allá abajo, sentado allá arriba, y los cuervos trayendo algo de comer. Caminó de regreso. Bajó la colina un día. Y Dios le dijo: El estanque está seco. Quiero que vayas allá, a la casa de una viuda. ¿Qué lugar para un predicador? Dios le dijo que fuera. Ese es el camino previsto. Caminó hasta allá. Y ella tampoco era israelita. No, no lo era. Y ella caminó de regreso. Y él bajó la colina. 1 Reyes 17:9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente.
Un Reyes 17:10 se levantó, pues, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija para beber. Un Reyes 17:11 y mientras ella iba a traérsela, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 40 Y mientras bajaba la colina, se encontró con una viuda anciana parada en el patio, quebrando su rama. Le dijo: entra, dame algo de comer y tráeme agua. Ella respondió: por Dios, que tu alma nunca muere, solo tengo suficiente comida en casa para hacer un pastelito para mi hijo. Voy a tomar 2 ramas para hornear este pastel, y él y yo lo comeremos y moriremos. Dijo: ve, tráeme un poco de agua primero, hornea el pastel y tráemelo. Aleluya. ¿Qué hará? Ahí está el camino provisto por Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Un Reyes 17:12 y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo torta cocida. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y lo comeremos, y moriremos. Un Reyes 17:13 Entonces Elías le respondió: no temas. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida de ello, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 41 Dices: hermano Bill, mi madre se escapó de casa. Mi esposo no quiere vivir conmigo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Todo lo demás os será añadido. Así es. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Bill? Simplemente hazlo. Jesús dijo: sígueme. Así es. Mantén la vista puesta en mí. Muy bien. Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 9:23 Y dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 42 Y de repente, ella entra. Toma 2 palos y los rompe. ¿Saben cómo se rompía un palo en la antigua India? Era la cruz, por supuesto. Y en la cruz, lo quemaban justo en el centro. Ahí es donde estaba el fuego, que quemó el horno de pan de zapallo. Sacó el pan de zapallo y se lo dio al predicador. Él se quedó allí, comiendo. Dijo: ahora, regresa y consigue uno para ti y tu hijo. Porque, así dice el Señor, el barril no se vaciará, ni la vasija se secará, hasta el día en que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Aleluya. ¿Qué? Porque buscó primero el reino de Dios, porque anduvo en el camino provisto por Dios. Dios la recompensó. ¿Lo creen? Sí, Señor. Un Reyes 17:14 Porque así dice Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 43 Una vez, una mujer perdió a su hermano. Se llamaba Lázaro. Era un buen chico. Ella odió tener que renunciar a él. Y murió. Mandó llamar a su pastor, al evangelista, que era Jesús. Había salido de la iglesia y había renunciado a todo lo que tenía. Mandó llamar a Jesús para que viniera a orar, y él simplemente continuó. Lo volvió a enviar, y simplemente continuó. Dijo: no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. El Padre ya le había mostrado que Lázaro iba a morir. Vino después de un rato, unos 3 o 4 días. Dijo: Lázaro ha muerto, y por tu bien me alegro de no haber estado allí. Pero iré a despertarlo. Entonces oyó que Jesús venía, así que salió a recibirlo. Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11:20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. 44 Esa era la manera provista por Dios. Ir al encuentro de Jesús. Así es, siempre. Cuando tengas tristeza en casa, ve al encuentro de Jesús. Si tienes enfermedad en casa, ve al encuentro de Jesús. Si tienes angustia en casa, ve al encuentro de Jesús. Aleluya. Si necesitas algo, ve al encuentro de Jesús.
Ve al encuentro de él. Él tiene todo el remedio, todo ahí. Él no tiene el remedio. Él tiene la cura. Amén. Entonces ella fue a su encuentro y se postró a sus pies. 45 Y ella había leído una historia, en cierta ocasión, sobre una mujer sunamita, que aparece en la Biblia. Tenía muy presente a un predicador llamado Eliseo. Así que construyó una pequeña habitación al lado de su casa, puso una cama, una vela y un taburete, y otras más, y Eliseo pasó y vio toda la bondad que ella había hecho por el predicador, pagándole los diezmos y todo lo demás. Así que le dijo: ve y pregunta, a ver qué podemos hacer, si puedo hablar con el rey o con el capitán en jefe. Ella respondió: estoy con mi gente y todo está bien. Dijo: de acuerdo, ve y pregúntale qué puedo hacer. Giezi respondió: es estéril. No tiene hijos. Dijo: ve y dile, así dice el Señor, por esta época del año, según la vida, tendrá un hijo. Y así lo hizo. 2 Reyes 4:13 Y él le dijo: dile ahora, mira, has estado atenta a nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se te puede hacer? ¿Quieres que hablemos de ti al rey o al capitán del ejército? Y ella respondió: vivo entre mi pueblo. 2 Reyes 4:14 Y él dijo: ¿y qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: ciertamente no tiene hijos, y su marido es viejo. 2 Reyes 4:15 Y él dijo: llámala. Y cuando la llamó, ella estaba a la puerta. 2 Reyes 4:16 Y él dijo: a esta edad, según el tiempo de tu vida, abrazarás un hijo. Y ella respondió: no, señor mío, hombre de Dios, no mientas a tu sierva. 2 Reyes 4:17 Y la mujer concibió, y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. 2 Reyes 4:18 Y cuando el niño creció, aconteció un día que salió a su padre, a los segadores. 2 Reyes 4:19 Y dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho: llévalo a su madre. 2 Reyes 4:20 Y lo tomó y lo trajo a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. Y luego murió. El niño tenía unos 11 o 12 años. Un día, cerca del mediodía, estaba en el campo con su papá. Creo que sufrió una insolación. Empezó a gritar: mi cabeza. Mi cabeza. Envió a uno de los sirvientes con el bebé, el pequeño, y lo puso en el regazo de su madre. Al mediodía murió. ¿Qué lugar tan apropiado? Ella lo levantó y lo acostó en la cama del predicador, donde había estado el profeta. Un buen lugar para ir. Se acostó justo en la cama del predicador. Dijo: ensillérame una mula ahora y sigue adelante, y no dejes de cabalgar hasta que yo te lo ordene. 2 Reyes 4:21 Entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. 2 Reyes 4:22 Y llamó a su marido, y dijo: envíame ahora uno de los criados, y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese. 2 Reyes 4:23 Y él dijo: ¿por qué irás a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: todo irá bien. 2 Reyes 4:24 Entonces ella enalbardó un asno, y dijo a su criado: guía y anda. No me detengas en el camino, si yo no te lo dijere. 47 Me gusta eso. Sigue adelante y no te detengas. Sigue adelante. Así es. El problema es que nos detenemos a hablar con demasiada gente. Nos detenemos para demasiadas fiestas. Tenemos tanto trabajo de costura, y organizamos una fiesta de costura, ya sabes, coser y hablar de la señorita fulana. Ya sabes cómo es. Todas estas cosas entran en la iglesia, cuando deberías tirar toda esa basura y tener un avivamiento a la antigua, enviado por Dios. Ora hasta que hayas derribado los cielos y el Espíritu Santo venga como un viento impetuoso y llene el lugar y a la gente. Amén. Eso es lo que necesitamos. Ella dijo: no te detengas. 2 Reyes 4:23 Y él dijo: ¿por qué irás a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: todo irá bien. 2 Reyes 4:24 Entonces ella enalbardó un asno, y dijo a su criado: guía y anda. No me detengas en el camino, si yo no te lo dijere. 48 Y su esposo dijo: el hombre no está en Carmel. Dijo: no es luna nueva ni sábado. Ella respondió: todo está bien. Quería llegar hasta el profeta. Así que siguió adelante. Eliseo miró hacia afuera y dijo: ahí viene esa sunamita. Algo le pasa. No sé qué es. Ella corrió. Y él preguntó: ¿están bien tú, tu esposo y tu hijo?
Ella respondió. Todo está bien. Me gusta eso. Está siguiendo el camino provisto por Dios. Dijo. Todo está bien ahora. Y entonces ella empezó a revelarlo. Él le dijo a Eliseo. Ve, toma mi bastón y ponlo. O le dijo a Giezi. Ve, toma mi bastón y ponlo sobre el niño. Pero ella dijo. No te voy a dejar. Así que el profeta regresó, oró, recorrió la habitación de arriba a abajo, puso su cuerpo sobre el niño muerto, y este cobró vida. 2 Reyes 4:25. Así que ella fue y llegó al hombre de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el hombre de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Giezi. Mira, allí está la sunamita. 2 Reyes 4:26. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas. ¿Te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió. Está bien. 2 Reyes 4:29. Entonces dijo a Giezi. Ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. 2 Reyes 4:30. Y la madre del niño dijo. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 2 Reyes 4:31. Giezi pasó delante de ellos y puso la vara sobre el rostro del niño. Pero no había voz ni oído. Por lo tanto, volvió a salir a su encuentro y le dijo. El niño no ha despertado. 2 Reyes 4:32. Y cuando Eliseo entró en casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. 2 Reyes 4:33. Entonces él entró, y cerró la puerta tras los dos, y oró a Jehová. 2 Reyes 4:34. Luego subió, y se tendió sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. 2 Reyes 4:35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 49. La mujer, Marta, sabía que la sunamita comprendía que Dios estaba en su profeta. Y si Dios estaba en su profeta, sin duda Dios estaba en su hijo. Así que si ella pudiera llegar a Jesús, tendría el remedio. Así que corrió y se postró ante él. Dijo, Señor, sí, eso era él. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. ¡Qué bien! Incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 50. Qué bien esta noche. Dices, soy pecador, hermano Branham. Aún ahora, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios lo hará. Ten piedad de mí, pecador, Él lo hará. Si estás enfermo, ten piedad de mí, Señor, y Él lo hará, incluso ahora. Dices, el médico me despidió. Pero, incluso ahora, Señor. No he caminado en 5 años. Pero, incluso ahora, Señor. No he oído nada, porque no sé cuándo. Incluso ahora, Señor. No he dicho ni una palabra, no sé cuándo, pero, incluso ahora, Señor, cualquier cosa que le pidas a Dios. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por tu profesión. Aleluya. Dijo, incluso ahora, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios lo hará. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 51. Se irguió y dijo, tu hermano resucitará. Dijo, oh, sí, Señor, en la resurrección general del último día, resucitará. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vaya. La Biblia dice, no hay belleza en mirarlo, pequeño de aspecto frágil. Pero él dijo, cuando se irguió, allí estaba Dios. Isaías 53:2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Juan 11:24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? 52 Él dijo, ahora tu hermano resucitará. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Dijo, ¿dónde lo pusiste? Aquí se dirige a la tumba. Jesús lloró. Juan 11, 27 Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 34 y les preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y mira. Hace poco, una mujer muy buena, una miembro de la ciencia cristiana, me contó que no creía que Jesús fuera ni la deidad. Creía que era un profeta. Creía que era un buen hombre, pero no era. No nació de una virgen. Niegan el nacimiento virginal. 54 No solo eso, sino que una encuesta mostró que el 85% de los predicadores protestantes de Estados Unidos afirman que el nacimiento virginal fue falso. Cierto. Podría fácilmente hacerlo, fácilmente podría pensarlo por tu forma de vivir. Esa es exactamente la verdad, creían que era falso. Y un porcentaje aún mayor no creía que Jesús regresaría visiblemente. Con razón necesitamos un avivamiento. Hermano, escuche. Se oye mucho hablar de avivamiento hoy en día. Nunca tuvimos uno. Hace poco, le hice seguimiento a otro hombre, aquí, donde se habla mucho de esto. Dijo, fue a una ciudad y tuvo 5.000 conversiones. Un grupo de ministros lo siguió de cerca, no yo, y tomamos las tarjetas y los seguimos de nuevo, y en 30 días no pudieron encontrar a 30 que afirmaran ser salvos. ¿Saben lo que pienso? Creo que es convicción en lugar de conversión. Cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu de Dios, lo que necesitamos hoy no es una reunión prolongada, sino un avivamiento a la antigua, enviado por Dios, del Espíritu Santo. Una religión tradicional, celestial, que mata el pecado y lavada por la sangre. Amén. Que te haga recuperar tus herramientas y arrepentirte. Así es. 56 Entonces ella dijo, bueno, mire, hermano Branham, puedo demostrarle que él no era nada más que un hombre. Le dije, hágalo. Si puede demostrarme que él no era Dios, lo aceptaré. Ella dijo, no, él no era divino. Era solo un hombre. Y puedo demostrarlo con la Biblia, que él era solo un hombre. Le dije, si puede demostrarlo con la Biblia, lo aceptaré. Ella dijo, ¿está listo? Le dije, sí. 57 Ella dijo, cuando descendió, en San Juan 11, al ir a la tumba de Lázaro, lloró. Pregunté, ¿y eso qué tiene que ver? Respondió, pues, demostró que no era más que un hombre. Estaba llorando. Dije, mire, señora. Era un hombre de verdad, pero era más que un hombre. Era un Dios hombre. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Sí, Señor. Vino a hacer la voluntad del Padre. Siguió el camino provisto por Dios. Nunca miró a la derecha ni a la izquierda. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él era el camino provisto por Dios. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 58 Y camino a Lázaro, lloró. Era un hombre cuando lloraba. Pero cuando estuvo junto a una tumba, donde un hombre llevaba 4 días muerto, con los gusanos de la piel arrastrándose por su cuerpo, y un hedor alrededor, cuando dijo, Lázaro, sal fuera, un hombre llevaba 4 días muerto, se puso de pie y resucitó. Eso era más que un hombre. Aleluya. Sí, Señor. Era un hombre que lloraba, pero era Dios en la resurrección. Mateo 4, 2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Mateo 14, 17 Y le dijeron, solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 18 Él dijo, traédmelos acá. Mateo 14, 19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 20 Y comieron todos, y se saciaron.
y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21 y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18 por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Marcos 6, 38 él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlos. Y cuando lo supieron, dijeron, 5, y 2 peces. Marcos 6, 39 y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Marcos 6, 40 y se recostaron por grupos, de 100 y de 50. Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 42 y comieron todos, y se saciaron. Marcos 6, 43 y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Marcos 6, 44 y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 4, 2 durante 40 días fue tentado por el diablo. Y durante esos días no comió nada, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 9, 13 pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta multitud. Lucas 9, 14 porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 15 y lo hicieron así, y hicieron recostar a todos. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17 y comieron, y se saciaron, y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 11 y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6, 12 cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6, 13 y recogiéronlos, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Era un hombre cuando bajó de la montaña esa noche, hambriento, buscando comida por encima de los árboles. Era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 pedacitos de pescado, y alimentó a 5.000 personas, eso fue más que un hombre. Ese fue Dios hecho carne. Aleluya. Marcos 4, 37 pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38 y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 60 Él era un hombre cuando yacía en la barca aquella noche, cuando la virtud se había desvanecido de su manto. Hasta tal punto que, incluso con un mar embravecido, 10.000 demonios juraron que lo ahogarían esa noche. Cuando aquella pequeña barca, vieja y agitada, se mecía como un tapón de botella en un mar embravecido. Sé que era un hombre cuando dormía allí, pero cuando le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? Puso el pie en la barca, dijo, calla, enmudece, y se hizo la calma. Eso era más que un hombre. Aleluya. Ese era mi Dios. Aleluya. Cierto, lo era. Sí, en efecto, lo es. Mateo 27, 42 a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Mateo 27, 46 cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 4, 37 pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38 y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39 y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 15, 31 de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Marcos 15, 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 61 era hombre cuando colgaba del Calvario, cuando le rindieron el mayor homenaje jamás hecho. Cuando dijeron, a otros salvó, no puede salvarse a sí mismo. Qué maravilloso homenaje, o cumplido, le rindieron. Si salvó a estos otros, a sí mismo, no podía salvar a otros. Así que tuvo que entregarse para salvar a otros. Era hombre cuando clamó por misericordia, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Murió como un hombre. Sí. Pero cuando resucitó la mañana de Pascua, demostró que era Dios. Con razón dijo el profeta, viviendo, me amó, muriendo, me salvó, sepultado, llevó lejos mis pecados, resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Aleluya. Lo amo. ¿No lo amas tú? Camina por el camino provisto por Dios. 62 Veo a unos reyes magos una vez, yendo a su nacimiento para adorarlo. Los veo a todos preparándose. Empacando sus camellos. Veo a Jim Jones y a todos los demás, y a Juan Pérez empacando. Los veo poniendo estas mesas de juego, empacadas aquí a un lado así, y pusieron todo encima, que iban a adorar a Jesús. Al llegar, descubrieron que los camellos viejos no podían caminar. Eso es precisamente lo que le pasa a la iglesia hoy en día. Han llenado tanto el mundo con eso, que te hace retroceder. Así es. Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puedo verlo comenzar así, y a todos ellos. Llegan a la ladera de la montaña, pero ni siquiera pueden pasar, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, pero pocos serán los que la encuentren. Sí, Señor. Puedo ver a un anciano empacando. Se estaba haciendo ligero, porque estoy empacando para ir al cielo. Hermano, no estoy empacando para ir al cielo. Estoy desempacando para ir al cielo. Aleluya. Hay un rapto. Despéguenlo todo. La Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos esta carrera con paciencia. Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 64 Ya veo a su esposa por ahí, diciendo, John, ¿qué te pasa, muchacho? ¿A dónde vas? Dijo, voy a adorar al Señor. ¿Cómo sabes que vas? Pues voy. Bueno, ni siquiera tienes brújula. Ni siquiera tienes tu licencia ministerial. ¿Qué te pasa? ¿Te recibirán? ¿Vas a adorar al Señor? Sí. Lleva tu brújula. No, no la necesito. ¿No la necesito? ¿Cómo vas a llegar? Puedo verlo señalar la estrella de la mañana y decir, voy por el camino que Dios ha provisto. Amén. Dios proveyó una estrella para guiar a los Reyes Magos. No necesitaban una brújula. Necesitaban el camino provisto por Dios, la estrella. Gloria. Y, el mismo Dios que guió a los Reyes Magos a Cristo, por medio de la estrella, está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo para guiarlos a ustedes a Cristo, al nuevo nacimiento, al bautismo del Espíritu Santo, que es el camino provisto por Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu, ni siquiera verá el reino de Dios. Hombres y mujeres, ¿lo han recibido? Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Se me acabó el tiempo. ¡Ay, Dios mío! Me dan ganas de meterme en esto. Meto la mano en los bolsillos del pantalón y predico como un viejo predicador de sasafrás. ¿Por qué? Me encanta. Está bien tomar helado, pero hay que tener tocino y frijoles pegados, nada más que Jesús. Eso es lo que necesitamos. ¿No lo creen? De verdad. Hechos 19:2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 67 Dios ha provisto un camino. ¿Están en él esta noche? ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Bueno, buenos amigos bautistas míos, y sepan que pertenezco. Yo era bautista, y mi pastor aquí es bautista. Pero quiero decirles algo. Hechos 19 dice, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? No cuando creyeron, sino desde que creyeron. Sí, Señor. Si no lo han recibido, es para ustedes esta noche. Dios ha provisto un camino.
Hermano, hermana, no intenten seguir su propio camino. No se dejen llevar por hojas de higuera. No se queden flotando en un tronco, como intentaron hacerlo en la destrucción antediluviana. No se cubran con hojas de higuera como Adán. No intenten seguir el camino del rey Nabucodonosor, persiguiendo a la iglesia de Dios. No sigan todos esos otros caminos, esas formas y maneras, que podríamos mencionar. No vayan como los fariseos, una persona muy religiosa, que dijo, miren, estamos en un lugar alto. Y si algo sucede, lo sabremos todo. Y Dios se deslizó allí, y dio a luz al niño en un pesebre de Belén, lo bajó al mundo. Y fuera del mundo, la pena capital. Ellos no sabían nada al respecto. Correcto. El camino provisto por Dios. 69. Una vez había una mujer que había gastado todo su dinero. Aleluya. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Y un día estuvo a punto de desmayarse. Había tenido un flujo de sangre durante muchos años. Miró hacia afuera, y allí había llegado el camino provisto por Dios. Así es. ¡Ay, Dios! Puedo verla bajar junto a los bautistas clásicos y altos. Los días de los milagros han pasado. Simplemente se arrastró entre sus piernas. Tuvieron que mudarse. La vi llegar hasta Brigham Young y todas sus esposas. Simplemente pasó de largo. ¿Qué dijo? 70 los oigo decir. Marta, ¿a dónde vas? ¿Que el médico no te puede ayudar? ¿A dónde vas? Te vi allá abajo, con ese maestro. Ella dijo, voy por el camino provisto por Dios. ¿Dónde está? ¿No te refieres a ese hipócrita de allá? Ahí está. Voy a entrar. Se abrió paso, y rodeó, hasta que llegó a este tipo aquí. Y pertenecía a esta clase de iglesia, y a esta y a aquella, y todos intentaron empujarla. Pero ella logró llegar a Jesús. Algunos dijeron, espera un momento, hermana. Si comes carne, no puedes hacerlo. Ella iba por el camino provisto por Dios. Si no has tomado serpientes en las manos, no puedes hacerlo. Ella fue por el camino provisto por Dios. Quería llegar a Jesús. Así es. Salmo 34, 8. Gustad, y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que en él confía. 71. Pienso en el antiguo David. Aleluya. Sí, Señor. Cuando dijo allí, donde habló dijo, probad y ved que el Señor es bueno. Sabe a miel en la roca. Una pequeña descripción antigua que solía usar, pensando en una vieja alforja que solían llevar aquí, una pequeña bolsa donde ponían miel, los pastores. Y cuando las ovejas se enfermaban, sacaban un poco de miel de la alforja y la ponían sobre una roca caliza, y llamaban a la oveja enferma, y la dejaban lamer esa roca. Y cuando lamían la miel de la roca, él iba y lamía un poco de la piedra caliza mientras lamía la miel. ¿Y saben qué pasó? La oveja enferma sanó. 72. Mire, hermano. Tengo una bolsa llena de eso esta noche. Y no voy a culpar a la iglesia bautista, metodista, presbiteriana ni pentecostal. La culparé a Cristo Jesús, donde pertenece, y ustedes, ovejas enfermas, vayan a lamerlo y seguro que sacarán algo provecho de ello. Sí, Señor. Lámanlo. Como ese anciano. Lámanlo. Lo conseguirán. No hagan caso a lo que diga su iglesia. Presten atención a Cristo. Síganlo, porque en Él es la iglesia. Ya veo, sigan el camino provisto por Dios. Él nunca dijo que la iglesia metodista fuera el camino provisto por Dios, ni tampoco dijo que lo fuera la bautista, ni ninguna otra iglesia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabe que estoy en Él? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, nos convertimos en miembros de ese cuerpo, 1 Corintios 12. Así es, sujetos a la voluntad de Dios. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 73. Todo lo que Él tiene en su reino nos pertenece. Simplemente toma el gran libro lleno de cheques, firma con su nombre al pie y dice, aquí tienes, hijo. Si necesitas algo, ve a buscarlo. Amén. No tengas miedo de llenarlo. Llénalo y entrégalo, diciendo, gracias, Señor. Aleluya. Se cumplirá. Todo lo que pidas. Marcos 11, 24, cuando ores, cree que lo recibirás, y lo tendrás. 1 Reyes 17, 4. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 74. Firma el cheque y di: Señor, necesito sanidad. Despréndelo y di: aquí tienes, Señor, pido sanidad en el nombre de Jesús. Di: gracias, Señor, y sigue adelante, cree en la sanidad. Así es. Como esos cuervos que le enviaron la comida a Elías. Ahí está. Di: necesito la salvación para mi alma. ¿Qué harás? Simplemente escribe y di: dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Eso es para mí, Señor. Llena el cheque. Necesito la salvación. Dámelo, Señor. Aquí está. Gracias, Señor. Llévatelo. ¿Necesitas el Espíritu Santo? Sí, Señor. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. ¿Lo crees? Llena el cheque y envíalo firmado, y verás qué pasa. Dios te lo concederá. La manera que Dios ha provisto. Él te dio una chequera. Adelante, llénala. Dios lo prometió. ¿Lo crees? Claro. Dios siempre tiene una manera provista. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 75. Había un anciano llamado Jairo un día. Se había unido a un grupo de incrédulos, como muchos predicadores que se han unido hoy en día. La Biblia dice: no os unáis en yugo con incrédulos. Bien. De repente. ¿Quién dijo eso? Tú. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 76. Bueno, la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Predicas eso en la mitad de las iglesias hoy en día. Te echarían a patadas. Así es. Así es. No conozco el camino provisto por Dios, pero eso es lo que Él dijo. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Lo crees? Sí, Señor. Y si Él lo dijo, amén, lo creo. Creo que es la verdad, y estoy siguiendo su camino, lo que Él dijo que hiciéramos. Y Él lo confirma con señales, prodigios, siguiéndolo. Así es. Así que haz lo mismo, entra directamente. Es para todos. Quien quiera, que entre. Ven. Dios te ha llamado, tienes que venir. Así que entra directamente. No esperes más. Recíbelo esta noche. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 77. Veo a este viejecito. Se unió a la causa. Amaba a Jesús, pero aún así, era bondadoso en cierto modo. No quería perder su prestigio, ya sabes, las bendiciones. Entonces el Señor dijo: miren a ese viejecito de ahí abajo. Lo predestiné a la vida eterna, y ahí está con ese grupo de incrédulos. Así que lo curaré. Simplemente dejó que su hija enfermara. Dijo: bueno, llamaré al doctor Doe. El doctor Doe la examinó. Dijo: el pulso está bajando, Jairo. Te diré qué debemos hacer. Mejor hacemos esto, aquello. Y le dio todos los medicamentos, y así sucesivamente. Ella siguió adelante, agonizando. Entonces dijo: me pregunto si Dios tiene una solución. Vaya. 78. El hombre al que tanto había criticado por la sanidad divina. O del que había oído hablar. Dijo: sí. Sí. Ajá. Jairo, ¿no te parece hipócrita? No, dijo el Espíritu Santo, no es hipócrita. ¿Tú crees en él? Ah, sí, claro. Ah, supongo que sí. 79. Mira, así son algunos de estos predicadores que están al límite. Es cierto, simplemente asustados. Oh, Dios, quítate la espina dorsal y ponte agallas. Me gusta el testimonio de Buddy Robinson.
Dijo: Señor, dame agallas del tamaño de un tronco de sierra. Pon mucho ruido en el hastial de mi alma. Y déjame luchar contra el diablo mientras me quede un diente, y luego morderlo hasta que muera. Me gusta eso. Así es. Dijo: tenía una perra mapache vieja. Murió, vieja. Luchó contra mapaches hasta que no le quedó ni un diente, luego los mordió y chilló. Me gusta eso. Cierto. Aleluya. 80 dices: hermano Branham, apenas tengo mucha educación. Soy demasiado pequeño. Los predicadores me rechazarán. Volvamos a la historia. No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Así es hoy. Párate ahí. Pero hoy, el perro se quedaría ahí. 81 como dijo el viejo jefe un día, mientras se preparaba para irse. Dijo: ¿cómo te va, jefe? Dijo: tengo dos perros. Uno es negro y otro es blanco. El negro quiere que haga el mal, y el blanco quiere que haga el bien. Dijo: siempre están peleando y discutiendo. Le pregunté: ¿cuál gana, jefe? Dijo: depende de a quién alimente más. 82 y eso es más o menos cierto. Sí, señor. Muy bien, hermano. Te digo que lo que el mundo necesita esta noche es una buena sacudida. 83 Jairo dijo: espera un momento. La hija enfermó gravemente. La única esperanza de recuperarla era ir a Jesús. Ella. Partieron hacia Jesús. Mientras él estaba en el camino, lo vi llegar. Y la mujer acababa de sanar del flujo de sangre. Continuó diciendo: mi hija está acostada. No me importa lo que diga el sacerdote ni nadie. ¿Vendrás a ponerle las manos? Creo que eres el camino provisto por Dios para su sanación. ¿Vendrás a ponerle las manos y sanará? Dijo: iré. Y entonces empezó, y continuó. De repente, un hombre salió corriendo de su casa, diciendo: Jairo, no canses al maestro, porque ya está muerta. ¡Ay, Dios mío! Puedo ver cómo su pequeño corazón saltaba en él, así. Puedo ver esos hermosos y tiernos ojos de Jesús volteándose hacia él y diciéndole: no te dije, no temas, y verás la gloria de Dios. Él es el camino provisto por Dios. Marcos 5, 22 y he aquí, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y cuando le vio, se postró a sus pies, Marcos 5, 23 y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Marcos 5, 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Lucas 8, 41 y he aquí vino un hombre llamado Jairo, el cual era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Lucas 8, 42 porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo apretaba. Lucas 8, 49 Mientras él aún hablaba, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Lucas 18, 35 Aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas 18, 36 Y cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Juan 11, 40 Jesús le dijo: ¿no te dije que si creyeras, verías la gloria de Dios? 84 Había un anciano llamado Bartimeo, el ciego, un día sentado a la puerta, pidiendo limosna. Empezaba a hacer frío, alrededor de octubre. Oyó un ruido que venía por la calle. ¿Qué es eso? Pues, dijo, es Jesús de Nazaret. Nunca miró. Se quitó la túnica. Nunca la dejó ni la dobló para, ya saben, poder encontrarla a ciegas. Tiró la túnica a un lado. Dios le había proporcionado un camino, y él iba tras él. Había llegado hasta aquí. Algunos dicen: siéntate. Siéntate. No tiene tiempo para perder el tiempo contigo. Gritó cada vez más fuerte: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Se abría paso a empujones. Ten piedad de mí. Sé que eres el camino que Dios ha dispuesto para mis ojos. Oh, Señor, ten piedad de mí. Así es. Marcos 10, 48 Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 50 Entonces él, arrojando su manto, se levantó y vino a Jesús. Lucas 18, 37 Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Lucas 18, 39 Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. 85. Un día leí la historia del ciego Bartimeo, una pequeña historia. Decían que llevaba años ciego. Tenía una hijita a la que nunca había visto. Una noche. Y solía subir y sentarse en la calle. Tenía un corderito. Los corderitos solían guiar a los ciegos como lo hacen los perros hoy. Los perros guían al ciego. Tenían un corderito adiestrado para guiar a los ciegos. Y entonces alguien dijo, un día, que tenía dos tórtolas pequeñas, y hacían pequeños movimientos, así, para atraer la atención de los turistas, al entrar en Jerusalén o en la ciudad, y le echaban monedas en la copa. Era ciego. Así que una noche su esposa enfermó gravemente, así que fue al Señor. Dijo, Señor, no tengo nada. Soy pobre. Soy ciego. No tengo nada que darte. Pero creo en ti, Señor. Y si tan solo tienes misericordia y dejas vivir a mi pobre esposa, mañana te daré mi tórtola en sacrificio. El Señor sanó a su esposa esa noche. Al día siguiente, regresó ante el sacerdote y ofreció las dos tórtolas en sacrificio. Entonces no le quedó nada más que el cordero. 86. Poco después, su hijita enfermó. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Él dijo, Señor, solo me queda una cosa, y añadió, es el cordero. Pero si permites que mi hijita, a quien nunca he visto, se recupere, te daré mi cordero para el sacrificio. Entonces el Señor sanó a su hijita. Unos días después, empezó a caminar por la calle, con el cordero guiándolo. Caifás, el sumo sacerdote, llegó y le dijo, Bartimeo, ciego, ¿a dónde vas? Él respondió, voy, oh, sumo sacerdote, al templo. El cordero me lleva al templo para ofrecerlo en sacrificio. Oh, dijo, no puedes hacer eso. Bartimeo respondió, sí. Dijo, mira, te daré el precio de un cordero. Ve y compra uno. Dijo, nunca le prometí a Dios un cordero. Le prometí este cordero, este cordero. Dijo, ciego Bartimeo, no puedes llevarte ese cordero. Ese cordero son tus ojos. No puedes ver sin él. Ese cordero te guía. Son tus ojos, ciego Bartimeo. No puedes ofrecer ese cordero. El anciano tembló un poco y dijo, oh, sumo sacerdote, Dios proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Que Dios lo bendiga. Cuando oyó eso, Dios había provisto un cordero. Ahí está. Él es el cordero que Dios nos ha dado esta noche. Él es el cordero que nos ha dado para nuestros ojos, para tus ojos espirituales. Él es el cordero que nos ha dado para tu alma. Él es el cordero que nos ha dado para escapar del infierno. Él es el cordero que nos ha dado para tu gloria en el cielo. ¿No lo recibirás mientras oramos, mientras inclinamos nuestros rostros? 88. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este pueblo. Estos pobres seres tienen discursos preparados, Señor. Pero sé que tienes un camino provisto. Dijiste, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un tiempo de preparación, un tiempo en el que se preparará un lugar para quienes quisieran escapar de la ira. Ruego, Dios, que ahora mismo, ese Cordero de Dios que fue provisto para los ojos del ciego, o para la mujer con el flujo de sangre, detenga el flujo de sangre, el Cordero que fue provisto para Lázaro muerto. Dios, ten piedad. Cuando lo pienso, ese es el mismo Cordero que fue provisto para mis ojos ciegos, un día cuando los hermanos Mayo me dijeron, hace 3 años, que no tenía esperanza de recuperar la salud. Dios proveyó un Cordero. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 89. Cuando enviaste a tu ángel allá en Greensmill y dijiste, ve, haz esto, ¿cómo podría hacerlo ante un mundo de ateos e incrédulos? Pero Dios proveyó un cordero. Dios, mi pobre iglesita aquí, Señor, al mirarla. Y pienso en miles de kilómetros a través de los mares, en llanuras heladas y icebergs. ¿Cuántas veces he estado sentado allí, en una habitación solitaria, orando, pensando en las veces que no vendrán a estrecharme la mano? El aserrín viejo esparcido en el suelo, las ventanas temblando con el viento. Pienso en traer a mi querida esposa y acostarla aquí al pie de la cruz, predicando en su funeral. Recuerdo ver a mi pequeño bebé, Señor, en sus brazos. Recuerdo al pobre Billy Paul, a quien llenaste del Espíritu Santo hace unas horas, cuando bajó a su tumba esa mañana para ponerle una flor de Pascua, y empezó a llorar. Lo abracé y le dije, Dios ha provisto un cordero, una ofrenda por el pecado. Algún día esta pequeña tumba se abrirá.
Mamá saldrá. También lo hará mi hermanita. Dios ha provisto un cordero. 91 Algunos días de estos, Dios, al predicar mi último sermón, podría tumbarme en una habitación, y sentiría el pulso subiendo por la manga, la fría ola de la muerte flotando en mi habitación, mientras la ventana está abierta, las cortinas ondean, saca el bote salvavidas entonces, Señor. Daré mi último paseo. Simplemente extenderé la sábana. La tapa se cerrará, y la sábana me cubrirá. Quiero caminar por el valle de sombra de muerte. Quiero llegar al Jordán, quítate de mi camino. Y gritar, ríndete, Jordán. Cruzando. Señor, empuja el bote salvavidas junto a mí entonces. Recíbeme, ¿quieres, Señor? Recíbeme entonces, ¿quieres, Señor? No solo yo, sino todos aquí, podemos ser recibidos en ese momento, ¿quieres, Señor? Concédelo. Desde entonces, muchos cruzaremos, regresaremos al paraíso y viviremos para siempre. Padre, si hay ese hombre o mujer aquí esta noche que no te conoce, que no sabe cuál es el valor, que nunca ha nacido de nuevo, que nunca encontró el camino provisto por Dios, que lo encuentre ahora mismo, mientras oramos, en el nombre de Jesucristo. 92 Con la cabeza inclinada, mi amigo pecador. Que Dios bendiga su corazón. Muchos, afuera o adentro. El Espíritu Santo está aquí. ¿Ha aceptado alguna vez la salida de Dios, la manera que Dios le ha provisto? Nada podría hacer para merecerla. Dios la ha provisto. ¿No vendrá a recibirla? ¿Verdad que sí, esta noche? Si hay algún amigo pecador aquí, levante la mano y diga, hermano Branham, ore por mí. Quiero el cordero provisto por Dios en mi vida. No hay espacio aquí para un llamado al altar alrededor del altar. No hay espacio, así que solo le pido que levante la mano. ¿Lo hará, pecador? Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, Señor. Y Dios la bendiga, hermana. Dios los bendiga a usted y a usted. De nuevo atrás, ¿hay alguien ahí atrás? A mi derecha ahora. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Alguien más levantaría la mano y diría, recuérdame. Oh, Dios, dame gracia esta noche, tu vida de cordero. Que Dios la bendiga, hermana. La veo sentada aquí. Alguien desde afuera, que se acerque, ponga las manos contra la pantalla y diga, hermano Branham, recuérdame. Quiero el camino que Dios ha provisto.